porque vamos a estar en la parte introductoria del tema para que ustedes puedan observarlo. Me hacen saber si lo logran ver, por favor. Vamos a ver si puedo colocarlo por aquí. Homeless people asking for change at freeway exit ramps. But recently, there's been this guy with an interesting sign at I-71 and Hudson Street. His handwritten sign says he has the God-given gift of a great voice. Hey, I'm gonna make you work for your dollar. Say something with that great radio voice. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. And we'll be back with more right after these words. And don't forget, tomorrow morning is your chance to win a pair of tickets to see this man live in concert. Thank you so much. Well, when I was 14 years old, I was born and raised in Brooklyn, New York. When I was 14, I kind of listened to one of our area radio announcers. And I went as a field trip to go meet the guy, and he looked nothing like what he sounded like. So I asked him about that, and he said to me, listen, radio is defined theater of mind. And so when he said theater of mind, I just said, well, hey, I can't be an actor, I can't be an on-air personality, but the voice just became something of a development over years, and I went to school for it. And then alcohol and drugs and a few other things became a part of my life. And I got 2 years clean, and I'm trying hard to get it back, and hopefully somebody from one of these television or radio says, hey, I need a voiceover, or I need something. So, you know, I'm hoping one day, watch Family Guy, weeknights at 7:30 on Fox 28. They're often freeway exit ramps, but recently there's been... La voz de este personaje es impresionante, y prácticamente la historia de este hombre constituye la parte introductoria de nuestro tema en esta ocasión. El hombre que ustedes ven en pantalla, que obviamente era el mismo que aparecía en el video, se llama Ted Williams, y en el año 2010 él pues prácticamente se encontraba viviendo en las calles de Columbus, Ohio, y se convirtió en una sensación mundial de la noche a la mañana. Un reportero local, como ustedes pudieron ver, lo grabó sosteniendo un cartel en el que explicaba su situación. Él era un indigente, él vivía en las calles. Y cuando le colocó el micrófono, él comenzó a hablar y dio una breve demostración de la increíble voz que él tenía para la locución. Yo creo que todos los que lo escucharon y tienen esa pasión por predicar, desearían tener una voz así. La voz de Ted Williams era tan cautivadora y profesional que parecía sacada de una emisora de radio de primer nivel. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Personas de todo el mundo quedaron impresionadas por su talento escondido y su historia tocó el corazón de millones. Ted pasó de vivir en las calles pidiendo ayuda a recibir decenas de ofertas de empleo de grandes compañías de locución radial como Kraft, la NBA e incluso cadenas de radio nacionales. Todo esto sucedió porque alguien decidió capturar un momento ordinario que bajo el poder de las redes alcanzó a millones con un mensaje de esperanza, redención y de oportunidad. De manera similar, en los últimos capítulos finales de la historia de este mundo, el fuerte pregón llevará un mensaje que atravesará con poder a todos los rincones de esta tierra. Sin embargo, no será por nuestras capacidades humanas o nuestras estrategias que ese mensaje llegará tan lejos, sino por la obra y el poder del Espíritu Santo. Así como la voz de Ted Williams no pudo ser ignorada, el mensaje final del Evangelio eterno resonará en los corazones de toda nación, tribu, lengua y pueblo, impartiendo vida y transformación. Y se propagará con más fuerza y rapidez que cualquier video de YouTube, cualquier frase en Twitter o cualquier fotografía en Instagram. No cabe duda que bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, el pueblo de Dios cumplirá su obra evangelizadora con un brillo y un fervor particular en estos últimos días. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, en su sermón escatológico, el cual está registrado en Mateo capítulo 24, afirmó que el acontecimiento crucial que va a preceder
la segunda venida y por ende al cierre de la intercesión, será la proclamación del evangelio en todo el mundo. Las palabras que Cristo pronunció en el Monte de los Olivos fueron las siguientes. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En total concordancia con las palabras proféticas de Cristo, el apóstol Juan escribió en el Apocalipsis que el inicio del toque de la séptima trompeta y última marcaría la consumación del misterio de Dios. Vean lo que él escribió en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. No sé si ustedes pudieron observar la sinomía, el paralelismo que existe entre este pasaje y el que leímos hace un par de minutos atrás, Mateo capítulo 24, versículo 14. En Mateo 24, 14, Jesucristo nos dice que el evangelio será consumado, el evangelio será predicado hasta lo último de la tierra y después vendría el fin. Pero en este pasaje se nos muestra, bajo el contexto de la última trompeta, de la séptima trompeta, que el misterio de Dios habría de consumarse. Ese misterio que había sido anunciado a los profetas mismos. Cuando comparamos estos pasajes bíblicos, es prácticamente lógico que nos preguntemos lo siguiente. ¿Son el evangelio que anunció Jesús en Mateo 24, 14 y el misterio de Dios del cual habla Juan en Apocalipsis 10, 7 la misma cosa? La respuesta es sí. Ambos elementos son la misma cosa. Hablar del evangelio de Cristo es hablar del misterio de Dios que habrá de consumarse al final de los tiempos. ¿Cómo sabemos eso? Vayamos a Efesios el capítulo 6, versículo 18 y 19. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, declara lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Notaron ustedes cómo Pablo llama al evangelio de Cristo en este texto? El misterio. Ese es el adjetivo que Pablo utiliza para poder describir al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro pasaje donde Pablo afirma precisamente ese paralelismo entre el evangelio de Cristo y el misterio de Dios. Ese pasaje está en Romanos capítulo 16, el versículo 25, el cual declara lo siguiente: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos. Nótese que para el pensamiento paulino, inspirado por el Espíritu Santo, el evangelio es catalogado como un misterio. La pregunta es, ¿por qué el evangelio es un misterio? Elena de White explica muy bien ese hecho en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 99. Vean lo que dice ella. No comprenderemos en esta vida el misterio del amor de Dios al dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La obra de nuestro Redentor sobre esta tierra es y siempre será un tema que requerirá nuestro más elevado esfuerzo de imaginación. Es decir, la mente humana, la imaginación más fecunda, no puede comprender a cabalidad todas las aristas, todas las áreas que engloba el evangelio de Cristo, porque hablar del evangelio de Cristo es hablar del amor de Dios, y hablar del amor de Dios es hablar de la misma esencia de Dios, del mismo carácter de Dios, y la esencia de Dios es infinita como Dios mismo. Así que
por muy desarrollada que tengamos la imaginación, no seremos capaces de comprender a cabalidad en qué consiste el Evangelio. Sigue diciendo la cita: el hombre puede utilizar toda facultad mental en un esfuerzo por sondear este misterio, pero su mente desfallecerá y se abatirá. El investigador más diligente verá delante de él un mar ilimitado y sin orillas. Podemos esforzar hasta lo sumo nuestra imaginación para ver solo turbiamente la vislumbre de un amor inexplicable, tan alto como los cielos, pero que ha descendido hasta la tierra a estampar la imagen de Dios en todo el género humano. El enigma del Evangelio, fundamentado en el amor ágape de Dios, no reside únicamente en su explicación o comprensión. Su misterio también se manifiesta en la forma en que moldea el carácter del hombre. En otras palabras, el Evangelio no solo es un concepto que trasciende el entendimiento humano, sino también una verdad poderosa que es capaz de transformar por completo al ser humano. Con mucha razón el apóstol Pablo afirmó lo siguiente en Colosenses el capítulo 1, versículos 25 al 27, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio, Pablo? Vean lo que dice el texto: que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que el misterio no solamente se limita únicamente a la consumación de la predicación del Evangelio en el mundo, sino que también incluye la consumación del poder transformador del Evangelio en la vida de aquellos que proclaman estas solemnes verdades. Ahora vayamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 3, nos muestra la descripción del evento que nosotros como adventistas conocemos como el fuerte pregón. Y aquí hay muchas verdades importantes que debemos de comprender en relación a este tema. Lo primero que debemos preguntarnos al leer Apocalipsis 18:1 es: ¿cuál es la descripción escatológica que Juan provee en este pasaje del fuerte pregón? Vean lo que dice el vidente de Patmos aquí en Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Estas palabras que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis son el eco de pasajes que están en el Antiguo Testamento. De hecho, ustedes sabían que el libro del Apocalipsis tiene aproximadamente en todo su contenido un 70% de referencias al Antiguo Testamento. Prácticamente uno de cada 2 versículos en el libro del Apocalipsis hace referencia a las escrituras hebreas. Ahora, ¿de dónde el apóstol Juan extrajo esa idea inspirada de un ángel poderoso que llena con el evangelio la tierra? ¿De dónde él extrae esa idea? ¿De qué pasajes del Antiguo Testamento Juan extrae precisamente esa descripción? Ezequiel capítulo 43, versículo 2 nos dice: y vi la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Su sonido era como el de muchas aguas, y la tierra se llenó de la luz de su gloria. Vean ustedes la similitud que aparece entre este pasaje y Apocalipsis 18:1. Prácticamente Apocalipsis 18:1 es un eco en el Nuevo Testamento de este pasaje que encontramos en el Antiguo Testamento en relación al tema del fuerte pregón. Hay otro pasaje también en el Antiguo Testamento que nos habla acerca del fuerte pregón, que ilustra la obra del fuerte pregón en el contexto del tiempo del fin. Y ese pasaje es Habacuc capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena, dice el profeta, del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar.
En cuanto a la identidad de este ángel, la inspiración vincula la identidad de este ángel con la iglesia triunfante de Cristo. Es decir, para Elena de White, inspirada por Dios, este ángel de Apocalipsis 18:1 es la iglesia de Dios investida con el poder de la lluvia tardía. Vean lo que dice ella en la matutina Maranata, el Señor viene, página 225. Pronto se cumplirán las profecías del capítulo 18 del Apocalipsis, que es el pasaje que leímos. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, y no olvidemos ese detalle, porque vamos a volver a él más adelante, otro ángel, que es el ángel de Apocalipsis 18:1 en adelante, descenderá del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor, presten atención a esto, bendecirá tan abundantemente a los instrumentos humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracias, llenando la tierra con el conocimiento de Dios y con su insuperable gloria, como las aguas cubren el mar. Vean ustedes qué interesante lo que ella menciona. Sigamos leyendo. Durante el fuerte clamor, ayudada por la intervención providencial de su exaltado Señor, la iglesia difundirá el conocimiento de la salvación en una forma tan extensa que la luz será transmitida a cada ciudad y pueblo. La tierra será inundada con el conocimiento de la salvación. El Espíritu de Dios, en su acción renovadora, coronará con un éxito tan rotundo la intensa actividad de sus agentes que el resplandor de la luz de la verdad presente será visto por todas partes. Así que podemos notar acá en esta cita que ese ángel está representado por la iglesia de Dios, la iglesia que será llena del poder de la plenitud del Espíritu Santo en el contexto de la lluvia tardía. Esa iglesia que es descrita acá como aquellos hombres, mujeres y niños que abrirán sus labios en acción de gracias y proclamarán el evangelio hasta llenar el último rincón de la tierra. Esa iglesia que es descrita acá como los agentes que habrán de prestarse para realizar esa intensa actividad de proclamar el evangelio. La iglesia de Cristo es el ángel de Apocalipsis capítulo 18, esa iglesia que está llena del fervor y el poder del Espíritu Santo. Ahora, es importante destacar que la aparición de este ángel en el capítulo 18 de Apocalipsis tiene lugar en el contexto de la proclamación del triple mensaje angélico que encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12, por lo que debe de estar directamente relacionado con dichos mensajes. Es decir, no podemos hablar de Apocalipsis capítulo 18 del ángel que llena con el evangelio la tierra sin hacer referencia o sin vincularlo con los ángeles y sus respectivos mensajes de Apocalipsis capítulo 14. Es imposible divorciar el ángel de Apocalipsis 18 con los tres ángeles de Apocalipsis 14. Todos esos ángeles, esos cuatro ángeles, guardan una relación directa entre sí. Y el ángel de Apocalipsis 18 se relaciona con esos tres ángeles. ¿En qué sentido? Veámoslo a continuación. En primer lugar, el ángel de Apocalipsis 18 se vincula con el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14, ya que ambos anuncian la caída de Babilonia. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 14, en la sección del mensaje del segundo ángel, se darán cuenta que ese ángel proclama la caída, la bancarrota espiritual de un poder religioso llamado Babilonia. Mientras que en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 en adelante, ese ángel poderoso que desciende del cielo, representando a la iglesia de Cristo, investida con el poder del Espíritu Santo, también anuncia la bancarrota de una confederación religiosa falsa llamada Babilonia. Así que ambos ángeles, el segundo ángel del capítulo 14
y el ángel del capítulo 18 se vinculan en el sentido de que proclaman un mensaje con el mismo contenido. Segunda similitud o segundo paralelismo. El ángel de Apocalipsis 18 está relacionado con la intensidad del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Si ustedes leen, se darán cuenta que ambos ángeles, el ángel tercero de Apocalipsis 14, proclama su mensaje a gran voz y el ángel de Apocalipsis 18 proclama su mensaje con gran poder. Así que encontramos ahí prácticamente una relación entre esos dos ángeles y el ángel de Apocalipsis 18. El ángel del 18 se vincula en contenido al segundo ángel del capítulo 14 y se vincula en tema de intensidad al tercer ángel del capítulo 14. De hecho, Elena de White comprendió a cabalidad la relación que existía entre el ángel del capítulo 18 y el ángel segundo y tercero del capítulo 14. Vamos a leer la siguiente cita. Miren qué interesante lo que ella dijo. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia. Está hablando de Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 en adelante. Tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones que se han introducido en las iglesias desde 1844. La obra de ese ángel comienza a tiempo, escuchen, para unirse a la última magna tarea del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta convertirse en un fuerte pregón. Elena de White lo comprendió muy bien, la vinculación que existía entre el ángel del 18 con el ángel segundo y tercero del capítulo 14. Sin embargo, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Este ángel poderoso que alumbra la tierra con la gloria de Dios es un ángel que, como lo dice el texto, tiene una relación directa con un elemento que habrá de ser crucial y tendrá un alcance mundial. Ese elemento es la gloria de Dios. El ángel lleva consigo la gloria de Dios y esa gloria se expande, se viraliza en el mundo. Esto implica que su mensaje no solamente se limita a anunciar la caída de Babilonia y denunciar los pecados de Babilonia, sino que también lleva consigo un mensaje relacionado con la gloria divina. ¿Y por qué digo esto? Con la gloria divina. Bueno, porque la gloria de Dios, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, tiene una representación directa con el carácter mismo de Dios. Vean lo que dice Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. Dice lo siguiente: él entonces, hablando de Moisés, dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para aquel con el cual seré clemente. Nótese que acá el pasaje nos muestra que la gloria de Dios no es un destello enceguecedor, sino más bien los atributos característicos del carácter divino. Esa es la gloria de Dios. Y esa es la gloria que el ángel del capítulo 18 lleva consigo y viraliza al mundo completo. Así que el ángel tiene un mensaje que está relacionado con el carácter mismo de Dios, con los atributos distintivos de ese carácter. ¿Y cuáles son los atributos distintivos del carácter divino? Bueno, el texto lo dice: la bondad, la misericordia, la clemencia. Otros textos en el Antiguo y Nuevo Testamento nos muestran también que la justicia es un atributo importante, cardinal, en el contexto del carácter de Dios. Ahora, ven lo que Elena de White dice con respecto a este texto que leímos en Éxodo capítulo 33. Orar con Moisés, escribe ella: te ruego que me muestres tu gloria. Y aquí plantea una pregunta: ¿qué es esta gloria? ¿En qué consiste? El carácter de Dios. Así lo proclamó el Señor a Moisés. Así que hablar de la gloria de Dios
es hablar del carácter de Dios. Por lo tanto, este ángel lleva consigo el anuncio del carácter de Dios al mundo. Proclama un mensaje que magnifica el carácter de Dios. Ahora leamos esta cita. Miren qué interesante lo que Elena de White comenta. Todo está completamente encadenado, todo está hilvanado. Palabras de vida del Gran Maestro, página 342. Los últimos rayos de la luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia. Pregunto, ¿cuál es el último mensaje de clemencia de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14? Es el mensaje del tercer ángel. Es el último mensaje. El último mensaje de clemencia. Y ese mensaje, el mensaje del tercer ángel, tiene una relación directa con el ángel de Apocalipsis 18, en el sentido de intensidad, pero también de contenido. Ya lo vamos a ver a continuación. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Ahora, ¿cuál es ese mensaje que revela el amor de Dios? ¿Qué nos dice Elena de White? Miren lo que ella escribió en Discurso Maestro de Jesucristo, página número 20. Atención con esta cita, que es importante. Ya vimos, y vamos a hacer un breve recordatorio de algunos puntos importantes en nuestra exposición, ya vimos que el ángel de Apocalipsis 18 es prácticamente una figura que se encuentra mencionada en varios pasajes del Antiguo Testamento. Juan tomó esa idea, inspirado por Dios, seleccionó esos pasajes y colocó esos pasajes en el contenido de Apocalipsis 18 para hablar de la poderosa obra que este ángel realizaría en el contexto del tiempo del fin. Este ángel representa a la iglesia de Dios, que es investida con el poder de la lluvia tardía para anunciar el evangelio de Cristo. Este ángel del capítulo 18 tiene una vinculación directa con el segundo ángel de Apocalipsis 14, porque ambos ángeles tienen el mismo contenido. Ambos ángeles anuncian la caída de Babilonia, pero el ángel de Apocalipsis 18 también tiene una relación con el tercer ángel de Apocalipsis 14, porque ambos ángeles dan un mensaje con intensidad, a gran voz, con gran poder. Así que hay una relación directa entre el capítulo 18 y el capítulo 14. El ángel del 18 se vincula al segundo y tercer ángel del capítulo 14. Ahora, hemos notado que este ángel del capítulo 18 lleva consigo la gloria de Dios y esa gloria es viralizada al mundo, es llevada al mundo. De hecho, el texto dice que la gloria llena la tierra, la plenitud de la gloria de Dios llena la tierra, el conocimiento de Jehová llena la tierra. Así que este ángel no solamente tiene una vinculación con el tercer ángel en cuestión de intensidad, sino también en cuestión de contenido. ¿Qué es la gloria de Dios? Es el carácter mismo de Dios. Ahora, ese carácter de Dios lleva un distintivo que vamos a leer a continuación. Ese amor de Dios lleva un distintivo. Vean lo que dice el texto. La justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor, en conformidad a la ley de Dios, porque todos sus mandamientos son justicia, y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. Hagamos una pausa allí. Ya vimos acá en la cita anterior que el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación del carácter de amor de Dios. La cita que estamos leyendo en este momento nos habla acerca de la justicia y nos dice que la justicia es santidad, semejanza a Dios. Ahora, vean lo que dice la segunda parte de esta cita. La justicia es amor y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos la justicia. Es decir, el último mensaje de clemencia
que tanto el tercer ángel como el ángel de Apocalipsis 18 anuncian en el contexto del tiempo final, ese último mensaje de clemencia está vinculado con el amor. Y ese mensaje de amor es sinónimo de la justicia de Dios, porque esta cita dice claramente que la justicia es amor, la justicia es santidad, semejanza ¿a quién? Semejanza a Dios. No hay duda de que este mensaje está relacionado con la justicia de Cristo, ya que dicha justicia es en esencia el amor mismo de Dios. Otra evidencia que respalda la conexión entre el último mensaje de clemencia y la justificación por la fe la encontramos en el siguiente paralelismo sinónimo que utiliza el salmista David. Vean lo que él escribió en el Salmo 97, versículo 6. Los cielos, dijo él, declaran su justicia. Esa es la primera parte, la primera idea del texto. Los cielos declaran su justicia. Todas las naciones contemplan su gloria. Vean ustedes que al unir estas dos expresiones, que son expresiones paralelas, notaremos que la justicia de Dios es sinónimo de la gloria misma de Dios. Es interesante observar que en los testimonios el fuerte pregón siempre se asocia con el mensaje del tercer ángel. A continuación vamos a leer algunas citas. De hecho, esta cita la leímos el día de ayer, Primeros Escritos, página 271. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Ahora leamos la siguiente declaración. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria alumbrará toda la tierra. Así que podemos notar aquí claramente cómo el fuerte pregón se vincula con el mensaje del tercer ángel. La pregunta es, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel, de acuerdo al espíritu de profecía, es la justificación por la fe. Lo dice la siguiente declaración, leámoslo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 437. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Así que ese mensaje, que es el mensaje del tercer ángel, corresponde a la justificación por la fe. Es cierto que el mensaje del tercer ángel contiene una amonestación a no recibir la marca de la bestia. Es cierto, no podemos negar ese aspecto del mensaje del tercer ángel que está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Sin embargo, el punto neurálgico, la esencia misma del mensaje del tercer ángel, el corazón mismo de ese mensaje, no es la marca de la bestia, es Cristo y su justicia. Si prestamos atención, notaremos que el mensaje del tercer ángel tiene prácticamente dos partes importantes. ¿Cuáles son esas dos partes importantes? La primera parte es una admonición, una amonestación a no recibir la marca de la bestia. Pero el punto neurálgico, el corazón mismo del mensaje, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí aparece un pueblo que ha obtenido la victoria sobre el pecado, un pueblo obediente, un pueblo que guarda la fe de Cristo. Y esa expresión, la fe de Jesús, tiene que ver con la justificación por la fe. Y ese tema específico de la justificación por la fe es el corazón del mensaje del tercer ángel. Leamos la siguiente declaración. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 27 y 28. Si nosotros presentamos a las personas el mensaje del tercer ángel,
sin explayarnos en el punto central de este mensaje, que es Cristo y su justicia, le estaremos ofreciendo a la gente un mensaje del tercer ángel truncado. Saben que muchas veces la gente predica del mensaje del tercer ángel, los adventistas predicamos del mensaje del tercer ángel y no hacemos alusión a la justicia de Cristo. ¿Cómo es posible? Si la justificación por la fe es el corazón mismo de ese mensaje. Decimos que el mensaje del tercer ángel tiene que ver con la reforma pro salud, y es cierto, es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Ojo, el brazo derecho, no es el contenido ni el mensaje, es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Decimos que el mensaje del tercer ángel tiene que ver con la marca de la bestia, y es cierto, es la admonición que está en ese mensaje, es la advertencia que está en ese mensaje, pero nunca mencionamos de Cristo y su justicia en el contexto del mensaje del tercer ángel. Miren lo que dice esta cita. El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel. Algunos, escuchen, han presentado las verdades del mensaje del tercer ángel como teorías áridas. Pero el Cristo viviente, miren qué claridad la de esta cita, no necesita explicación. Pelear con esta cita es pelear con el Espíritu Santo, es pelear con Dios. Lo vuelvo a leer. Algunos han presentado las verdades del mensaje del tercer ángel como teorías áridas, pero el Cristo viviente es el tema que debe presentarse en este mensaje. ¿Más claro que el agua? Imposible, ¿verdad? El carácter de Dios en Cristo debe manifestarse al mundo mediante este mensaje. Notemos a continuación cómo la inspiración en una sola cita sintetiza magistralmente este mensaje, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje que está esbozado en Apocalipsis capítulo 14 bajo la figura del tercer ángel y en Apocalipsis capítulo 18 bajo la figura de ese ángel poderoso que habrá de intensificar su mensaje al mundo, proclamando en el denuedo del Espíritu Santo las buenas nuevas de salvación. Veamos cómo Elena de White describe ese mensaje de forma magistral y notemos la repercusión escatológica que ella muestra en esta cita que vamos a leer a continuación, relacionando el mensaje de la justificación por la fe con la lluvia tardía y el fuerte pregón. Testimonios para la iglesia, Testimonios para los ministros, página 91. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Vuelvo a repetir la idea que mencioné el día de ayer por si alguien la olvidó. El mensaje de la justificación por la fe, el mensaje dado en la Asamblea General de Minneapolis, en la Conferencia General en 1888, no tiene como autores a los pastores Jones y Waggoner. El autor de ese mensaje es Dios. Por lo tanto, al rechazar a ese mensaje, no estamos rechazando a dos pastores jóvenes que en ese momento se levantaron para anunciar las buenas nuevas de salvación. No, no estamos rechazando a esos dos pastores, estamos rechazando a Dios mismo, que en su gran misericordia, según la cita dice, envió a su pueblo un preciosísimo mensaje. Sigo leyendo. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. Es decir, el centro de este mensaje es Cristo. El propósito cardinal de este mensaje es presentar a Cristo como nuestro Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero. No dice por los pecados de los que habrían de creer en él, como lo enseña la teología arminiana. No dice tampoco por los pecados de aquellos que el Señor predestinó para ser salvos, como lo enseña el calvinismo. No, dice el sacrificio por los pecados del mundo entero. ¿Se recuerdan aquel pasaje que leímos el día de ayer
que yo creo que es el pasaje más leído y conocido de todas las escrituras, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. El sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba, dice la cita, la justificación por la fe en el garante. ¿Quién es el garante del tema de la justicia por la fe? ¿Somos nosotros el garante o es Cristo? Es Cristo, Él es el garante, Él es la garantía del pacto. No somos nosotros, es Cristo mismo. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta, atención, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ese es el fruto de la justificación por la fe. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y aquí viene la relación escatológica entre este mensaje, el mensaje de la justificación por la fe, con el fuerte pregón y con la lluvia tardía y con Apocalipsis capítulo 14. Miren lo que dice esta declaración. Este es el mensaje, hablando de la justificación por la fe, el preciosísimo mensaje que Dios envió por misericordia a su pueblo a través de los pastores John C. Waggoner. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz, Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 3, en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Miren qué forma tan magistral de describir el mensaje del tercer ángel. Podemos concluir a la luz de lo que hemos estudiado hasta el momento que el fuerte pregón es el mensaje del tercer ángel predicado al mundo con el poder de la lluvia tardía, concluyendo así la obra de predicación del evangelio con una fuerza nunca antes vista. La verdad proclamada en el fuerte pregón no tiene un propósito acusador ni confrontativo. Más bien se trata de un mensaje que con santo entusiasmo proclama las palabras inspiradas por Dios, revelando con voz potente los pecados de Babilonia, denunciándolos de manera firme pero redentora. Este mensaje se centra en la proclamación de las buenas nuevas de salvación, enfatizando a Cristo como un regalo generosamente dado a cada pecador. Es una invitación divina a abandonar el pecado y aceptar la gracia transformadora de Dios, que tiene el poder de renovar el corazón y reconciliarnos a nosotros con Dios. Es un mensaje que tiene el poder de transformar nuestras vidas, un mensaje que exalta a Cristo y a este crucificado y hace posible que Cristo se forme en nosotros. No cabe duda alguna que el ángel poderoso de Apocalipsis capítulo 18 representa el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel que anuncia la victoria del evangelio de Cristo y la bancarrota definitiva de Babilonia. Babilonia, recordemos, es un falso sistema religioso doctrinal que ha basado toda su teología y todo su accionar en una diabólica idea. ¿Y cuál es esa idea? La salvación por las obras. Si ustedes repasan la teología de la Iglesia Católica, se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Toda la teología de la Iglesia Católica se basa en una sola idea, una idea cardinal, una idea principal que permea toda su teología. ¿Cuál es esa idea? La idea de que el hombre puede salvarse a sí mismo, de que el hombre puede perfeccionarse a sí mismo, de que el hombre contribuye a su salvación, de que el hombre mediante su obrar humano puede alcanzar el camino mismo de la redención, el camino que lo conduce al cielo. ¿Se recuerdan ustedes acerca de las indulgencias en la época de la Edad Media? ¿Sobre qué se basaban las indulgencias? Que era una de las prácticas y rituales más difundidos y realizados durante la Edad Media. ¿En qué se basaba? Se basaba en la salvación por las obras. ¿Sí o no? Sí, se basaba en eso. Si alguien moría
Si alguien moría, si un familiar suyo descendía a la tumba y usted no estaba seguro de que esa persona iba a ir al cielo, no era lo suficientemente buena para ir al cielo, usted podía comprar la salvación de esa persona. Con sus obras, usted podía salvar a otra persona. ¿Y cuál era la obra que realizaba? Bueno, llevar una cantidad de dinero para que esa cantidad de dinero se convirtiera en un certificado que garantizaba el pase directo de su familiar muerto al mismo umbral de la eternidad. Eso es lo que enseñaba la Iglesia Católica y todavía enseña con respecto a las indulgencias. El fuerte pregón, hermanos, no es más que la proclamación de un preciosísimo mensaje dado en la era de 1888 por medio de los pastores Jones y Wagoner. Un mensaje que presenta la justificación por la fe en el garante. Vamos a notar a continuación algunos puntos importantes de ese mensaje. Por cierto, algunos de ellos los vimos el día de ayer. La cita que leímos en Testimonios para los Ministros nos dice que el mensaje de la justificación por la fe exalta a Cristo a una posición central y prominente, magnificando así su sacrificio por los pecados del mundo entero y su amor inalterable por la familia humana. Ese es el primer punto o la primera arista. El segundo punto es, presenta a Cristo como el garante, es decir, el que ofrece garantía o seguridad de que se cumplirá algo pactado o prometido. El tercer punto, enfatiza que la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Vamos a repasar rápidamente cada uno de estos puntos. El primero era, exalta a Cristo a una posición prominente y magnifica su sacrificio por los pecados del mundo entero. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice de quién es Salvador Cristo. Que por esto, escribe el apóstol, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿De quién es Salvador Cristo? De todos los hombres, mayormente de los que creen. Y el apóstol Pablo, hablando de esa misma idea, en Romanos capítulo 5, versículo 18, declaró, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por lo tanto, Jesús no solamente nos salvó de una muerte que deberíamos de enfrentar en el futuro, Él salvó al mundo de una muerte que ya debería haber experimentado en el pasado. Cristo ha dado vida al mundo. Así lo encontramos escrito en Juan capítulo 6, versículo 33. Y vean lo que dice la inspiración con respecto a este aspecto tan importante. En Testimonios para los Ministros, página 134. La muerte entró en el mundo a causa de la transgresión, pero Cristo dio su vida para que el hombre tuviera otra oportunidad, que es lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 5, versículo 18. Él no murió en la cruz para abolir la ley de Dios, sino para asegurarle al hombre un segundo tiempo de gracia. No murió para que el pecado llegara a ser un atributo inmortal, murió para asegurar el derecho a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Sufrió plenamente la sanción que merecía el quebrantamiento de la ley por parte del mundo entero. Esto lo hizo no para que los hombres continuaran en la transgresión, sino para que reanudaran su lealtad y guardaran los mandamientos de Dios y su ley como la niña de su ojo. Ahora vayamos a Colosenses el capítulo 2, versículos 13 al 15. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá. A vosotros, estando muertos en pecado, tiempo pasado, está hablando de todos nosotros, muertos en pecado, y todos nosotros no solamente incluye a los que han creído en Cristo, sino también incluye a aquellos que no han creído en Cristo, a los impíos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿A quiénes? A todos. Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era esa acta de decretos que había en contra de nosotros, en contra de la humanidad? No era la ley, no, era la muerte misma. Era prácticamente el incumplimiento de la ley, porque el incumplimiento de la ley es la muerte. Esa era el acta de decretos que pesaba en contra de todos nosotros, de la humanidad entera. Y esa fue el acta que él anuló en la cruz del Calvario. Esa muerte prematura, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vayamos al segundo punto. El segundo punto de la cita que leímos en Testimonios para los Ministros es que el mensaje de la justificación por la fe presenta a Cristo como el garante, es decir, el que ofrece garantía o seguridad de que se cumplirá algo pactado o prometido. Nosotros, hermanos, no somos los garantes ni los fiadores de nuestra salvación. ¿Quién es el garante y el fiador de nuestra salvación? Es Cristo. Nosotros no podemos ser los garantes de nuestra propia salvación. Imagínense si nosotros fuésemos los garantes de nuestra propia salvación. El plan de la salvación desde hace mucho tiempo atrás hubiese fracasado por completo. El ser humano no puede establecer una garantía plena para su propia salvación en ninguna manera. Esto significa que el pacto eterno o el plan de la redención no fue establecido entre Dios y nosotros, sino por la divinidad misma. Vean lo que dice Elena de White en la siguiente cita. Manuscritos inéditos, tomo 1, página 107. El Padre y el Hijo acordaron un pacto para salvar al mundo por medio de Cristo, quien se dio a sí mismo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora escuchen esto. Ningún poder humano ni angélico podría establecer un pacto como este. Es decir, el pacto eterno no puede ser establecido por un ángel, no puede ser establecido por un hombre. El hombre, los ángeles, no pueden ser constituyentes del pacto eterno. No tienen el poder para constituir, para formar, para originar, para gestar un pacto como ese. Es completamente imposible. Entonces, ¿quién es el que gesta, el que origina ese pacto? Es la divinidad misma. Y ese pacto se manifiesta a nosotros en calidad de testamento. ¿Dónde está eso escrito en la Biblia? Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. El nuevo pacto es sinónimo de pacto eterno. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa o el pacto, ambas cosas son sinónimos, reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué es el pacto para la humanidad? El pacto para la humanidad no es un contrato donde Dios se sienta con el hombre a negociar su salvación. No, el pacto de Dios con la humanidad es un pacto donde Dios le da al hombre la promesa de la salvación y le entrega esa promesa en calidad de un testamento. Imagínense, cuando nuestros padres mueren, nuestros padres si tuvieron algún inmueble o algún bien material, ellos deciden colocar esos inmuebles y bienes materiales en un testamento para sus hijos. Pregunto, yo tengo todavía el privilegio de tener a mis padres vivos. Mis padres no han muerto todavía, están conmigo. Pero pregunto, las personas que han perdido a sus padres y tuvieron la bendición de que sus padres le dejaron una herencia, ¿quién de los que recibió la herencia se sentó con su padre en vida a negociar el testamento que su padre o su madre iba a hacer? Nadie, ¿verdad? Eso le corresponde solamente al padre o madre de familia. Él va a decidir qué es lo que le va a dejar a cada uno de sus hijos sin preguntarle o sin negociar con sus hijos cómo va a ser la distribución de los bienes. Él simple y sencillamente lo va a hacer. Y en el momento oportuno, cuando la persona muere, él prácticamente activa
mediante ese acto de muerte, activa el testamento y el testamento comienza a distribuirse. Pero nadie negoció el testamento con sus padres. Lo único que podemos hacer con un testamento es recibir la herencia que el padre o madre ha dejado en ese testamento. Eso es lo único que podemos hacer con el pacto, recibirlo o rechazarlo. En Gálatas capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo nos dice que el pacto es sinónimo de promesa. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Vean que Pablo no usa la palabra pacto en la tercera parte de este pasaje, sino la palabra promesa. ¿Por qué él utiliza la palabra promesa? Es simple, porque pacto eterno es sinónimo de promesa. Es más, cuando yo leo acerca del pacto eterno a lo largo de todas las escrituras, yo me doy cuenta que el pacto eterno siempre es expresado en términos de promesa. Daré mi ley, escribiré mi ley en sus corazones, haré esto por ustedes. Dios siempre está prometiendo, Dios siempre está dando en el contexto del pacto eterno. Y aquí encontramos algunos pasajes de la Biblia donde podemos fortalecer esa idea de que pacto es sinónimo de promesa. Por ejemplo, Jeremías 31:33, Gálatas 3:17 y el pasaje que leímos también en Hebreos capítulo 9, versículos 15 y 16. La tercera arista o el tercer punto del mensaje de 1888 es que ese mensaje enfatiza que la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos. Es decir, la justificación por la fe no solamente es sinónimo de perdón. ¿Dónde está eso? Leámoslo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado. Es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Así que la justicia por la fe no solamente es sinónimo de perdón, la justicia por la fe es sinónimo de transformación. El fruto de la justificación por la fe es y siempre será la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Pero ¿quién produce esa obediencia? No es el hombre, es la justicia de Cristo obrando en el hombre. Cuando nosotros entendemos eso, nos daremos cuenta del gran poder que tiene la justicia de Cristo. Y vean lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. ¿Qué nos hace aptos en toda buena obra? ¿Qué produce buenas obras en nosotros? ¿Nuestro esfuerzo o la sangre del pacto eterno? La sangre del pacto eterno, que nos haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando consideramos que la obediencia es el fruto, del esfuerzo humano, nos acercamos a Dios bajo nuestros propios términos y condiciones, ofreciéndole entrar en un pacto que no es el suyo. A esta actitud, la Biblia le llama antiguo pacto. De acuerdo con el apóstol Pablo, el antiguo pacto engendra esclavitud y es carnal, es decir, depende de las obras y las promesas del hombre. Esto lo leemos en Gálatas el capítulo 4, versículos 23 al 25. Este antiguo pacto depende de las obras y promesas del hombre en vez de depender de las obras y promesas divinas. En el antiguo pacto se puede observar cómo el esfuerzo humano ocupa un papel importante, preponderante en el contexto de la salvación. El antiguo pacto fue explicitado al pie del monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel, después de haber escuchado las promesas del pacto eterno, exclamó lo siguiente: y todo el pueblo respondió a una y dijeron:
todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, vean lo que dice Elena de White con respecto a esta declaración. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón. Es decir, dijeron esas palabras porque ellos consideraban que su condición espiritual no estaba tan decaída, que ellos eran capaces de obedecer por su propia cuenta. Y no comprendían, dice la cita, que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios al creerse capaces de ser justos por sí mismos. Apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar a una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. La verdadera y perfecta obediencia, hermanos, proviene de Dios, no del esfuerzo humano. Dejemos de lado la diabólica creencia de que nosotros podemos generar obediencia a través de nuestro propio esfuerzo, a través de nuestra disciplina. Veamos la obediencia como lo que realmente es: el fruto de la justicia de Cristo, una promesa que viene directamente del cielo para nosotros. Eso es la obediencia. Ahora, es probable que alguien se esté preguntando lo siguiente: ¿no es el mensaje triangélico en su plenitud lo que nosotros debemos de proclamar en el fuerte pregón? ¿Por qué debemos hacer énfasis en el mensaje del tercer ángel que representa la justicia de Cristo? La respuesta a estas preguntas se encuentra en la siguiente cita. Miren lo que dice Elena de White. El Evangelismo, página 147. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el tema de mayor importancia? El mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángel. Es decir, cuando alguien predica el mensaje del tercer ángel, entendiendo que el mensaje del tercer ángel tiene como punto neurálgico la justicia de Cristo, el amor de Dios, esa persona está predicando también el mensaje del primero y del segundo ángel, porque esos dos mensajes se encuentran en el mensaje del tercer ángel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel se encuentren en el mensaje del tercer ángel? Pregunto, ¿qué es el mensaje del tercer ángel? ¿Es la justicia de Cristo? ¿Sí o no? Lo dice Elena de White. Es el mensaje del tercer ángel en verdad, dice ella. El mensaje de la justicia de Cristo es el mensaje del tercer ángel. Pregunto, ¿encontraremos el tema de la justificación por la fe en el mensaje del primero y del segundo ángel? La respuesta es sí. Vamos a hacerlo rápidamente. En el mensaje del primer ángel, ¿se recuerdan que el mensaje del primer ángel dice: vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía consigo el evangelio eterno? ¿Qué es el evangelio eterno? ¿Acaso el evangelio eterno no es la buena noticia del amor divino? Les voy a decir algo y lastimosamente no tengo tiempo para demostrarlo. El evangelio eterno es el pacto eterno. El evangelio eterno es el plan de la salvación. El evangelio eterno es la buena nueva de que somos salvos por gracia, y esa buena nueva ha sido dada desde siempre, desde que Dios mismo existe, porque la gracia, el pacto eterno, es prácticamente la esencia misma de Dios. Elena de White dice que Dios nunca ha dejado de pensar en la salvación de la raza humana. Siempre ha sido los propósitos de los concilios eternos la salvación del hombre. Así que el evangelio eterno es el pacto eterno. Es la buena noticia de salvación al amor divino. ¿Y cómo somos salvos? Mediante la justicia de Cristo. Pero el mensaje del primer ángel tiene tres elementos. El primer elemento es temer a Dios. El temor a Dios está relacionado con la observancia a la ley. Pregunto, ¿cuál es el único poder que nos habilita para observar la ley?
la justicia de Cristo. El segundo elemento es darle gloria. La gloria de Dios, como lo vimos anteriormente, representa el carácter mismo de Dios. Y dentro del carácter de Dios, la Biblia enseña que Dios tiene como atributo la justicia. La justicia. Así que la justicia también está involucrado en el segundo aspecto importante del mensaje del primer ángel. La Biblia enseña también que esa justicia, ese amor de Dios es nuestro a través de la fe de Jesús. El tercer elemento que encontramos en el mensaje del primer ángel, adorad al Creador. Esta expresión es una referencia al cuarto mandamiento que está en Apocalipsis capítulo 20. Y ese mandamiento nos dice que debemos acordarnos del día sábado para santificarlo. El sábado, de acuerdo a Hebreos capítulo 4, versículo 9, es un reposo, ilustra nuestro reposo en Cristo, porque a través del sábado nosotros reconocemos que somos salvos creyendo en Cristo, descansando en Cristo, confiando en sus obras y no en las nuestras. Somos salvos reposando, no obrando, humanamente hablando. Así que allí está también la justicia de Cristo, en ese tercer aspecto del mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel también dice: la hora de su juicio ha llegado. Esta expresión hace alusión al juicio investigador, ese juicio mediante el cual Dios limpiará por completo a su pueblo. Pregunto, ¿cómo el Señor limpia a su pueblo? ¿No es a través de su justicia? ¿No es a través de la justicia de Cristo? Vean ustedes entonces que el tema principal en el mensaje del primer ángel es la justificación por la fe. Pero ¿qué diríamos del mensaje del segundo ángel? El segundo ángel anuncia la bancarrota de Babilonia, que es el resultado de la predicación del mensaje de la justicia de Cristo. El mensaje de la justicia de Cristo, dice Elena de White, abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Ningún hombre o sistema religioso que base su salvación en las obras puede mantenerse en pie ante el poder de la cruz. Así que el mensaje del segundo ángel, que es prácticamente el abatimiento de Babilonia, es el fruto de la predicación del mensaje de la justificación por la fe. Es allí donde el mensaje del primero y el segundo ángel se encuentran en el mensaje del tercer ángel, que es propiamente la justificación por la fe dicha. Por eso es que Elena de White dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27, que la obra, y está hablando de la obra de la predicación del evangelio, la obra será abreviada en justicia. ¿Por qué en justicia? Porque la justificación por la fe está en el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Entonces, cuando se exalta el mensaje del tercer ángel y se presenta como el tema principal dentro del contexto del fuerte pregón, no estamos oscureciendo el mensaje del primero ni del segundo ángel. No, al contrario, los estamos incluyendo dentro del mensaje del tercer ángel, porque tanto el mensaje del primero, segundo y tercero tienen como común denominador la justicia de Cristo. Ahora, vayamos a la siguiente parte, y esta es la parte final. ¿Quiénes son los instrumentos que Dios va a utilizar para predicar el evangelio en el contexto del fuerte pregón? En eventos de los últimos días, Elena de White dice que Dios levantará hombres y mujeres de entre la gente corriente y común para hacer su obra. La gente común, hermanos, será llamada para predicar el evangelio de Cristo. Dios no busca personas que estén preparadas teológicamente para predicar su evangelio. Y no estoy diciendo que prepararse teológicamente esté mal. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el requisito que Dios busca en una persona para que esa persona se convierta en un instrumento de su gloria no es su conocimiento teológico, es la disposición que esa persona tiene para poder anunciar las buenas nuevas del evangelio. En el Conflicto de los Siglos, página 592, ella dice que el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio.
Esos son los instrumentos que el Señor va a utilizar. Pero también tenemos otros instrumentos que Dios va a usar en el tiempo del fuerte pregón. Instrumentos que yo considero que no se les está dando la preparación que se les debe dar en este tiempo final. Y aquí en esta parte voy a hacer un llamado principalmente para aquellos que somos padres. Vea lo que dice Elena de White en Eventos de los Últimos Días, página 176. Cuando las inteligencias celestiales vean que los hombres no presentan más la verdad en su sencillez, como lo hizo Jesús, los mismos niños serán movidos por el Espíritu de Dios y saldrán a proclamar la verdad para este tiempo. Pregunto, ¿será que ese tiempo donde los hombres, embotados en su conocimiento y filosofía humana, no explican el evangelio en la sencillez, será que ese tiempo ya ha llegado? ¿Sí o no? Claro, yo creo que ya llegó ese tiempo. Ya llegó el tiempo donde el evangelio no se está presentando con claridad, con sencillez, con humildad. Y es que el evangelio es claro, hermanos. No tenemos que buscar palabras rebuscadas para poder dar a conocer las buenas nuevas del evangelio. El evangelio es claro, es sencillo. Cualquiera puede entender el evangelio. El mensaje de la justicia de Cristo requiere instrumentos humildes que con sinceridad y sencillez anuncien el evangelio. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Quién podría resistirse a escuchar la voz de un niño inocente? Esta cita del espíritu de profecía es un solemne llamado para nosotros los padres, que moldeamos día a día, hora con hora, minuto a minuto, el carácter de nuestros hijos. Somos realmente conscientes, hermanos, que estamos preparando una generación que podría ser protagonista en dar el fuerte pregón del evangelio. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Reflejan nuestras palabras y acciones el poder transformador del evangelio? ¿Reflejan nuestras palabras y acciones amor, paciencia y respeto? ¿O por el contrario, nuestros hijos ven en nosotros actitudes que los desalientan y los alejan de Cristo? ¿De qué sirve que nosotros les proporcionemos todo lo materialmente posible a nuestros hijos? Ropa, alimento, educación, una educación universitaria excelente. ¿De qué sirve que les proporcionemos todo eso a nuestros hijos? Todo tipo de necesidad material. ¿De qué sirve que la sufraguemos si descuidamos lo más importante? ¿Y qué es lo más importante en la vida de nuestros hijos? La vida espiritual. Guiarlos a la cruz del Calvario para que sean transformados por el poder del pacto eterno. Eso es lo más importante en la vida y la educación de nuestros hijos. No puede ser, hermanos, que invertamos una cantidad exorbitante de dinero comprándoles juguetes a nuestros hijos, comprándoles ropas de marca a nuestros hijos, buscando la mejor universidad para nuestros hijos y descuidemos paralelamente la educación espiritual de nuestros hijos. Y saben una cosa, la educación espiritual de nuestros hijos no se va a lograr en las clases de escuela sabática que nuestros hijos reciben diariamente en las iglesias locales. La educación espiritual de nuestros hijos no se va a lograr ni se va a completar colocando a nuestros hijos en una institución adventista para que la institución adventista, el maestro adventista, le enseñe a nuestros hijos. La educación espiritual de nuestros hijos es una solemne responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros somos los encargados en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y último lugar de la educación espiritual de nuestros hijos. Somos nosotros los padres. No busquemos otro responsable. No busquemos otra persona que les eduque espiritualmente. Los hijos son un regalo que Dios le ha dado a usted y es usted el que debe de tomar a esas pequeñas almas y mediante la gracia del Señor ir instruyéndoles, ir mostrándoles las solemnes verdades para este tiempo.
Es verdad, Dios ha prometido que los niños van a predicar el evangelio, pero si los padres no les enseñan el evangelio, ¿qué evangelio van a predicar? Debemos de tomar conciencia de esto, hermanos, porque el tiempo está cerca. Muy pronto veremos esta cita cumplirse a nuestros ojos. Eventos de los últimos días, página 175. Elena de White dice que los iletrados serán levantados para predicar el evangelio. Miren qué poderoso esto. El Señor Jesús, dice la cita literalmente, dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos, darán un testimonio positivo que confundirá a los hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Solo recuerdo esta cita que el apóstol Pablo escribió. Él dijo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quiénes? A los fuertes. ¿Cuáles son los resultados del fuerte pregón? La sierva de Dios dice que habrán muchos que saldrán de las filas del mundo para poder ir a la iglesia. Perdón, habrán muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, para poder ir a nuestra iglesia y proclamar la verdad. Elena de White también dice que muchas personas que estaban extraviadas en el redil volverán nuevamente a seguir a su gran pastor. Aparte de eso, habrán muchas personas convertidas en un día. Volveremos a ver los mismos resultados que se vieron durante el contexto de la lluvia temprana. Ahora, eso es lo que va a acontecer afuera, en el mundo, ya sea en el mundo secular o en el mundo religioso. Pero ¿qué va a acontecer adentro de nuestra iglesia? Cuando el fuerte pregón inicie, cuando la lluvia tardía comience. Leamos esta cita, por favor. Eventos de los últimos días, página 175. Elena de White dice, en las iglesias adventistas del séptimo día, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera van a considerar peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Pregunto, ¿volverá a ocurrir nuevamente lo que ocurrió hace 130 años atrás, cuando el Señor originalmente tenía como propósito que nuestra iglesia recibiese la lluvia tardía y diese el fuerte pregón? ¿Volverá a ocurrir lo que ocurrió hace más de un siglo nuevamente hoy en nuestro tiempo, bajo el contexto del tiempo del fin, bajo el contexto de la proclamación del mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe? Sí, volverá a ocurrir. Habrá un grupo de personas dentro de la iglesia que, en vez de aceptar este mensaje y recibir el poder del Espíritu Santo para proclamar este mensaje de salvación, en vez de hacer eso, estas personas se afirmarán en resistirlo, dice la cita. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué? Dicen, ¿no deberíamos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Dice Elena de White también, algunos escucharán esas amonestaciones, pero la gran mayoría no les prestará atención. Ahora, para ir finalizando el tema, hermanos, yo sé que ustedes han leído este pasaje, Isaías 61, el cual dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová
ha nacido sobre ti. Esta es la invitación que el Señor nos hace. La invitación es a que nos levantemos, a que resplandezcamos, a que recibamos la luz del Señor, para que esa luz pueda ser comunicada a otras personas. Muchas personas en más de alguna ocasión me han escrito y me han dicho, hermano, usted que tiene un poco más de tiempo familiarizado con el mensaje de la justificación por la fe, ¿cómo podría yo contestar este argumento? ¿O cómo podría yo entender esta cita que alguien me presentó? Miren, yo les voy a decir algo, hermanos. Es verdad, nosotros tenemos que dar argumento, defensa de toda nuestra fe. Tenemos que hacerlo con mansedumbre, dice la Biblia, con paciencia y con amor, sin perder los estribos, sin el afán de ganar un debate, sin el afán de batallar ni hacer sentir mal al contrincante, porque la verdad no es para debatirla ni discutirla. La verdad es para aceptarla. La verdad es para que esa verdad entre y transforme el corazón. Ese es el propósito de la verdad. Para cada argumento en contra de este mensaje hay una respuesta. Eso es obvio. Pero muchas veces nosotros nos centramos tanto en buscar argumentos para defender el mensaje de la justificación por la fe, cuando en realidad lo más importante de este mensaje es que nosotros lo aceptemos y dejemos que el mensaje nos transforme y nos afine, dándonos el carácter mismo de Cristo. Miren lo que dice Elena de White en esta cita. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes, para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Así que los argumentos ya han sido dados, hermanos. Los argumentos ya han sido presentados. Los argumentos principales han sido puestos sobre la mesa. Lo que nosotros debemos hacer es aceptar este mensaje de la justificación por la fe, para ser partícipes de los aguaceros celestiales que Dios anhela impartir sobre su iglesia en este tiempo. Dios desea investir con poder a su iglesia. La invitación de Dios es: levántate, resplandece, porque la gloria de Dios ha venido sobre ti. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con la gloria de Dios? ¿Qué vas a hacer con la justicia de Cristo? ¿Qué vas a hacer con el amor de Dios, ese amor que transforma y renueva el corazón? ¿Vas a ignorar ese mensaje de transformación o vas a permitir que ese mensaje te transforme, te cambie e imprima en ti el carácter mismo de Cristo? Si nosotros anhelamos tener una vida renovada, si nosotros anhelamos tener un hogar renovado, si nosotros anhelamos tener una iglesia local renovada, una iglesia mundial renovada, lo que debemos hacer es una tan sola cosa. ¿Y qué es lo que debemos hacer? No necesitamos un manual de estrategias, de un paso a paso para ir solventando humanamente los problemas que tenemos en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia local y en la iglesia mundial. No necesitamos eso. Lo único que necesitamos es Cristo y su justicia. Eso es lo único que necesitamos. Cristo y su justicia es el antídoto, es el medicamento eficaz para todo problema, para toda dolencia espiritual, para todo defecto de carácter. Cuando nosotros tomamos de la alacena celestial ese antídoto que se llama Cristo y su justicia y lo aplicamos a nuestra vida y permitimos que Cristo y su justicia entre en nuestra vida será completamente renovada. El pecado será completamente extirpado. ¿Por qué hay tantos problemas familiares? ¿Por qué hay tantos problemas en nuestras congregaciones?
¿Por qué nosotros tenemos un carácter que todavía no ha sido afinado? Un carácter que es tosco, un carácter que es terco, un carácter que no se deja moldar. ¿Por qué todavía suceden todo este tipo de situaciones? Suceden porque nuestro orgullo prevalece, sucede porque nuestro egoísmo todavía está sobre la mesa y el Señor nos hace una invitación ahora y la invitación es, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere cenar conmigo, yo invito que abra la puerta porque yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación que el Señor hace. ¿Aceptaremos su justicia? ¿Aceptaremos lo que el Señor tiene preparado para nosotros? Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros, mis queridos hermanos. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a que Dios haga esas cosas en nosotros? Esa es una pregunta que yo no puedo contestar. Es una pregunta personal que cada quien se la plantee en esta ocasión. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde en esta hora. Amén. Muchísimas gracias. ¿Puede terminar con una oración, por favor? Claro que sí. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por el regalo de tu justicia. Gracias, Padre, porque nos haces partícipes de esta bendición. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a entregar nuestras vidas por completo a ti. Despójanos, Señor, de toda suficiencia personal, de todo orgullo, de todo deseo por prevalecer. Que nuestro yo, Señor, sea completamente anonadado mediante el poder de tu justicia para que solamente Cristo pueda reinar en nuestros corazones. Señor, anhelamos ser parte de la lluvia tardía, anhelamos participar, Señor, en la obra del fuerte pregón, pero para eso necesitamos, oh Padre, humillar nuestros corazones y reconocer que sin ti no somos nada y no podemos hacer nada. Gracias, oh Señor, por el regalo de Cristo, porque ese regalo, Señor, es efectivo para que el pecado sea extirpado de nuestra vida. Acompáñanos, Señor, y danos un buen sábado, donde podamos meditar en las obras de tu creación, pero también, Señor, en las obras del plan de la redención. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano, por haber aceptado la invitación. Sabemos que su tiempo es un tiempo muy ocupado, pero gracias por haber estado con nosotros y traernos este tema en el cual debemos todos nosotros ya estar bien claros y también estar practicándolo, a practicar a medida que vamos con la ayuda de Dios, a medida que vamos